Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta segunda sesión del ciclo Comunicar para la Acción que desarrolla la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol, a quien agradecemos una vez más su apoyo, tanto logístico de ofrecernos esta sede estupenda en el centro de Córdoba, como por supuesto el patrocinio para que estas actividades se puedan llevar a cabo y hagan siempre una apuesta por el mundo de la comunicación. Hoy traemos un taller de podcast que ya, bueno, para los que estamos un poco en el mundo de la comunicación, es verdad que hace ya un par de años o tres que el podcast está muy en boga y es verdad que hay muchas entidades que están apostando por el uso del podcast en la estrategia de comunicación, y de esto es de lo que viene a hablarnos hoy José María Martín. Él es periodista, nos conocemos de hace mucho tiempo porque ha pasado por Diario Córdoba, por Cadena SER, en fin, ha llevado gabinetes de comunicación de Cosmopoética, también del Colegio de Arquitectos, para los que dirigió un documental que por aquí tengo, Córdoba de Arquitectura, la excelencia cercana. Ha fundado un par de colectivos culturales, Luneados y Ciudad Creativa, y bueno, ahora se dedica más en su vida profesional como productor ejecutivo de Tacet Media, haciendo precisamente podcast. Sí. Entonces, bueno, es una suerte contar con él aquí, que además da clases en la Universidad Loyola para los alumnos del grado de comunicación, y hoy venimos a que nos enseñe a nosotros y que aprendamos mucho. Así que, sin más, para no robarle tiempo, les dejo con José María Martín. Muchas gracias, Virginia. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Es un placer poder compartir algunas ideas sobre el audio en esta sesión, y también espero que nos dé tiempo, ya que hemos montado todo el aparataje, a probar. Así que podéis ir pensando en si vais a salir voluntarios o vais a salir indicados por el dedo, como a veces hacemos en clase de, por favor, un voluntario obligatorio, alguien que participe. Está bien. La primera idea que quería compartir con vosotros es la del agradecimiento a la asociación, que yo creo que se ha consolidado como el foro de la ciudad para la conversación en torno a la comunicación, y eso es un valor, porque cuesta mucho esfuerzo sacar adelante todas estas actividades, y el elegirse un poco en la ciudad, en el lugar en el que se habla sobre la comunicación, creo que es importante para todos los que nos dedicamos a la comunicación en Córdoba. El taller, gracias también a Cajasol por acogernos, una casa en la que yo me siento bastante cómodo porque hicimos muchas cosas durante especialmente la etapa de la cadena SER aquí, y ahora volvemos en este otro perfil. El taller se divide en dos partes. Una va a ser una especie de reflexión, espero que filosófica, pero tampoco muy compleja, sobre qué es lo que está pasando con el audio o cómo veo yo lo que está ocurriendo con el audio. Y luego pues pasaremos a una segunda mitad del taller en el que daré una especie de pautas de acción de cómo hacer podcast. Todo bajo la lupa de la filosofía que os explicaré antes, porque claro, hacer un podcast o hacer un vídeo, que sé que la semana pasada estuvisteis con Antonio hablando sobre cómo hacer un vídeo, se puede hacer de muchísimas maneras. Yo planteo la mía desde la humildad y desde, bueno, el haber pensado bastante en cómo quería yo hacerlo, pero a sabiendas de que hay pues muchísimas formas de hacer un podcast, ¿no? Cuando me refiero a qué está pasando con el audio, es esa idea de que, como decía Virginia, desde hace un par de años, en algunos casos algo más, el audio está presente en la estrategia de comunicación de las instituciones, de las marcas, cuando antes no lo estaba. Y hay una clara responsable de que esté pasando eso, que es la revolución tecnológica que todos estamos viviendo en el presente, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el camino que nos llevará en el día de hoy. Yo voy a hacer una breve presentación muy rápida, como ha hecho Virginia, de quién soy yo, por si alguien no me conoce, aunque muchos hemos compartido ya muchas cosas. Yo soy periodista. Durante mucho tiempo estuve trabajando en la cadena SER, 17 años. Durante un año y medio estuve trabajando en el Diario Córdoba, el año de la pandemia.
coordiné la sección de local y desde el año 2016 doy clases en la Universidad Loyola en el grado de comunicación. Daba desde el principio una asignatura que se llama periodismo radiofónico, que pertenece al grado de periodismo o a la mención de medios dentro del grado de comunicación, y una asignatura que se llama comunicación escrita. Yo soy profesor asociado y aparezco por allí en la universidad puntualmente para dar estas clases a los jóvenes que van a ser los futuros comunicadores de Córdoba, que están ya formándose aquí en Loyola. Y desde hace un par de años hemos montado este estudio de narrativas de audio, narrativas de voz y sonidos, que es TACET, del que os voy a hablar de vez en cuando en la parte de la filosofía de esta sesión, ¿no? Porque es el lugar donde ahora volcamos toda la energía, ¿no? Más allá de, como decía Virginia, otras cosas que hay por ahí, como la comunicación corporativa que llevamos del Colegio de Arquitectos o otros proyectos relacionados con comunicación institucional o corporativa también en Córdoba. Mi primera reflexión va en torno al audio y os lanzo alguna pregunta y os pido también participación en esto. Quería saber si vosotros y vosotras tenéis alguna relación con el audio o qué relación tenéis con el audio diariamente. Si alguien puede darnos alguna idea. WhatsApp. Spotify, o sea, música, ¿no? Sí. ¿Perdón? Radio guía. La radio convencional. La radio normal. Audiolibros, muy bien. Podcast, bien. Bueno, este lo he puesto aquí arriba. ¿Alguna cosa más en relación con el audio? Las conversaciones telefónicas no sé si cuentan. Teléfono, que es muchísimo. Los vídeos tienen audio también, sí. De hecho, hay un gran debate sobre la relación entre el vídeo y el podcast, ¿no? No vamos a entrar hoy, pero luego si tomamos una caña o algo, me parece bien que lo comentemos, si no nos va a dar tiempo. Bueno, lo dejo eso por ahí. Si alguien tiene alguna idea más, también la podemos... Sí, voy a ello. Voy a llegar a ello en algún momento. Bien tirado eso, porque claro, mi idea es que ya había un conocimiento previo por parte de todo el mundo de lo que es el podcast, pero a mí mucha gente todavía me dice, ¿pero eso qué es? ¿No? O sea, yo nunca he reproducido un podcast, ¿no? Ahora que hemos hecho el documental sobre Julio Anguita, del que hablaré bastante en la sesión, pues había gente que me decía, es que es la primera vez, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se descarga? No hace falta que descargue, solo es clicar en un enlace, pero eso me lo puedo poner en el móvil, en el coche, ¿no? Bueno, el podcast es un concepto en definición y como está en definición, está en tránsito, no nos pondríamos de acuerdo qué es podcast y qué no. Podríamos entrar en un debate ahora de si es radio a la carta, es podcast, o si los videopodcasts son también podcasts, o son más podcasts aquellos que hacemos como podcast narrativo de no ficción, como en este caso que hemos hecho, o un conversacional es un podcast. Pero en definitiva, el podcast es un audio que tú vas a reproducir como si escucharas la radio, pero que lo vas a hacer a demanda, que no vas a encontrar, que siempre vas a reproducir desde el principio, que no es como la radio a la que te asomas en mitad de la programación y te da igual, ¿no? Eso es alguna de los conceptos que vamos a hablar ahora del podcast. Voy a llegar a esa idea, pero quédate con esa idea que es un fragmento de audio que puede ser muchas cosas, como las que hay allí, ¿no? ¿Qué está pasando con el audio? Lo que está ocurriendo a mi juicio con el audio, y yo hablo de audio y no de podcast, es que hay una revolución tecnológica que nos lleva a que ese material sonoro está en la estrategia de comunicación de las personas y de las marcas. Y las personas estamos ya comunicando como las marcas. Muchos tenemos nuestro perfil en redes sociales, consideramos que somos una marca más, ¿no? Y dentro del audio, pues están cosas que habéis comentado vosotros, pero está la radio, pertenece al audio, está el podcast, está la inteligencia artificial y lo que está haciendo con el audio. Por ejemplo, ayer vi una noticia que habían cogido un audiolibro leído por un actor que había leído creo que cuatro libros de Harry Potter, ¿no? Y a través de esa voz le habían robado la voz,
la habían digitalizado y con la voz de ese actor habían doblado un documental, habían locutado un documental, sin contar con él, ¿no? Entonces, el robo de la voz está ya también presente y la inteligencia artificial dirá también en el futuro mucho sobre esto. El ASMR, que es un tipo de audio que es bastante consumido y que es una cosa muy extraña, muy loca, de gente que habla al oído a unos micrófonos hipersensibles, o el audio branding. El audio branding, vosotros y vosotras que en algunos casos trabajáis con marcas, hay muchas marcas que todavía no han entrado ahí. Pero nosotros estamos también pensando que si una marca tiene su marca visual, puede ser un logotipo, una tipografía, unos colores, su marca verbal, que no deja de ser el nombre, también puede tener su marca sonora. De hecho, vamos a hacer una prueba en ese sentido enseguida. Antes solo emitían mensajes los medios de comunicación y ahora emite mensajes todo el mundo, ¿no? Antes éramos consumidores pasivos, ahora emitimos todo. Y las marcas lo hacen en diferentes formatos. Piensan primero cuál es el mensaje que voy a emitir y eligen el formato en el que van a emitir. Por ejemplo, este es el caso del BBVA. Su gabinete de comunicación te puede enviar una foto del presidente, te puede enviar una nota de prensa, puede colocar sus logos en un videojuego, puede hacer un reel, puede tuitear, puede poner, esto no se ve muy bien, pero es un kit de prensa que está en su web en la que tú te descargas cualquier material, hace vídeo, evidentemente, y hace podcast. Y la novedad, y por eso hablo tanto del audio, es que eso antes no ocurría. O sea, el podcast no estaba ahí. Lo demás, el videojuego también es llamativo. Pero es que incluso lo del podcast es noticiable. En el momento en el que estamos, y esto yo creo que va a durar muy poco, el tener un podcast sigue siendo una noticia. Hay instituciones que de pronto ponen en marcha un podcast, lo comunican a través de una nota de prensa y la gente, los medios lo publican. No sé qué institución arranca un podcast, ¿no? No creo que ninguna institución mandara ya una nota de prensa contando que tiene un vídeo, porque eso no es noticiable. Esto, a mi juicio, va a durar poquísimo. Nada, va a ser súper fugaz porque dentro de nada todo el mundo va a estar absolutamente acostumbrado a ello. ¿Qué es lo que ha permitido que uno tenga un mensaje y piense en el formato en el que lo quiere emitir? Como decía antes, la revolución tecnológica. Cuando yo entré en la radio, que fue en el año 2002, yo no podía editar sonido en casa. Afortunadamente, solo podía trabajar en la radio in situ. No podía llevarme trabajo a casa, porque no había un software que permitiera que yo en mi casa, con mi ordenadorcillo que tenía, pudiera editar sonido. Eso ha cambiado notablemente porque ahora el acceso a cualquier programa de edición lo tenemos en el teléfono móvil, es gratuito, pero en aquel momento yo tenía un amigo, mi amigo Alex, que hacía música con un programa de sonido. Yo era el único que conocía, digo, ¿tú qué haces con sonido? Sí, aquí tengo una pista, otra pista. Era como una cosa de friki. Realmente no había posibilidad de acceder a eso, ¿no? Dice María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la directora de Prisa Audio, que vivimos en la era de la audificación, porque de pronto el audio ha entrado a vivir en los mensajes de WhatsApp y lo hacemos con normalidad, le damos órdenes a Alexa, vamos en el coche y para no tener que buscar la emisora le decimos tal o llévame, búscame la dirección para ir. O sea, el audio de pronto está integrado en toda nuestra vida. Es un poco ejemplo de esto que estoy diciendo, de que vivimos en la era de la audificación. Está también, en el caso del periodismo, la creación de categorías de audio en premios históricos como el Pulitzer. El Pulitzer no tenía una categoría de audio y hace unos años puso en marcha también una categoría de audio. Luego, pues surgen evidentemente premios ad hoc para los podcasts, como pueden ser los ondas globales del podcast, que son los más importantes en el mundo ahora mismo en esa categoría. El taller se titula Podcast, ¿no? Lo hemos visto al principio. El podcast en tu estrategia, ¿no? Pero yo os voy a hacer esa reflexión de que pensemos en el audio. Hemos dejado el podcast porque podía generar más gente que viniera. Pues si le llegamos a poner el audio en tu estrategia de marca, ya no sabes si eres un técnico de sonido, que es el que va a... Pero el podcast como que está en tendencia, ¿no? Voy a hacer una prueba rápida. A ver si al desmontar esto no... Vale, os voy a poner 3 audios breves y os voy a pedir a ver si conocéis qué marca, de qué marca es esta marca sonora. ¿Vale? Dame un segundo que encuentre el archivo.
Venga, voy con la primera. Uy, ahora no se oye. ¿Se ha oído? ¿Es suficiente? ¿No hace falta que...? La habéis reconocido, ¿no? Ay, perdón, sí. Vamos a ver. Ay, pero ahora no lo reconoce. Bueno, creo que vamos a tardar más, ¿no? Si lo intentamos subir al... Espérate, Raúl, que voy a cerrarlo. Danos un segundo, que antes hemos resuelto cómo hacerlo. Espera un momentillo. Vamos a ver. Creo que ahora lo debe reconocer. Ahora. Gracias, perdona que... Vale, estamos aquí. Primer audio. Vale, ese era evidente, ¿no? ¿Cuál es? Vale. Segundo audio. A ver este. Vale. Bien. ¿Lo teníais todo? ¿O hay alguien que hubiera dicho, no sé lo que es esto? No, ¿no? Y a ver este. Apple. El ordenador de Apple. Bueno, detrás de todo esto hay una reflexión para conseguir que eso suene como uno quiere, ¿no? Y que las empresas, igual que hacen un logotipo, ¿no? O hacen la marca verbal o la marca visual, pues también hacen eso. Bueno, decía que el taller habla de podcast, pero que os pido también un poco que os quedéis con esa idea de que por encima del podcast está el audio, que es lo que engloba todo, y así también zanjamos muchos debates sobre si esto es podcast o no, porque en realidad lo que nos importa es que hay un soporte, que es el audio en todas sus variables, que nos puede servir para la comunicación de nuestras marcas, ¿no? El podcast como término nace en 2004, ya hay 19 años de experiencia con el podcast. Hay un artículo en The Guardian de este periodista que se llama Ben Hammersley, que él venía a decir que a través de toda esa revolución tecnológica, la gente estaba todo preparado para que hubiera un gran boom de la radio amateur, ¿no? Cosa que no podía ocurrir. Ya os decía que yo trabajaba en 2002 en la SER y ahí no tenía posibilidad de acceso a sistemas de edición. Pero en tan solo 3-4 años empezó a popularizarse este tipo de herramientas. Y él decía, hay todos los ingredientes para un nuevo boom de la radio amateur, ¿no? Y decía, ¿pero cómo llamarlo? Y de pronto suelta en ese artículo, audioblogging, podcasting, guerrilla media. Imaginaos que en vez de podcast hubiera quedado guerrilla media. El taller se llamaría Taller de Guerrilla Media, cómo integrarlo en tu estrategia de marca, ¿no? Bueno, menos mal que se quedó podcast, que aunque es una palabra compleja y que aquí decimos mucho postcard y todavía nos cuesta el término, es una especie de neologismo en el que se une la idea del iPod, que en ese momento era el aparato que Apple había popularizado para la descarga de contenido en audio, bien fuera música o ya también algunos podcasts, y el broadcasting, ¿no? La emisión, ¿no? De ahí viene el término, ¿no? La palabra es fea, pero imaginaos que hubiera surgido cualquiera de las otras, ¿no? ¿Qué le ocurre al podcast? El podcast permite la multitarea, ¿no? Podemos escuchar audio mientras hacemos otras cosas. Y parece, porque hay algunos compañeros que yo siento que lo ven así, que entra en conflicto con la radio, ¿no? Hay gente de la radio que cuando habla del podcast lo habla con cierta condescendencia. Ya vienen los nuevos del podcast, ¿no?
Y yo estoy en total desacuerdo con esa postura, porque creo que la vida no es excluyente. No tiene por qué ser la radio o el podcast, sino que a veces la radio y a veces el podcast, en función de para lo que necesiten, ¿no? ¿Alguna idea sobre el podcast en diferenciación de la radio? El podcast suele ser diferido y asincrónico. No se escucha cuando se produce. La radio sí. La radio está en directo y la escucha. La puedes escuchar después en Radio a la Carta, en podcast a la Carta, vale. Pero la radio de toda la vida uno va escuchándola cuando se está produciendo el mensaje. El podcast no, se escucha de manera sincrónica después. El podcast suele reproducirse desde el principio. La radio, lo normal es que, salvo que seas muy friki de un programa, te asomes a él cuando puedes. Cuando te estás duchando, entre el café y lo otro, cuando vas en el coche de camino a un sitio o a otro, ¿no? El podcast se suele escuchar con mayor atención, porque uno tiene ese acto de voluntariedad de decir, voy a ponerme un podcast, ¿no? A diferencia de la radio, que bueno, también se escucha con atención, pero hay muchos momentos del día que la tenemos como de fondo. No sé si el podcast está de fondo. En mi caso, al menos no. Eso ya cada uno de vosotros podría responder, ¿no? El podcast nace con la ventaja de que no tiene los corsets de la radio. La radio tiene estructura en cadena. Aquí hay una programación, por ejemplo, en la SER o en Onda Cero en la COPE, que empieza a las 6 de la mañana, que tiene unas desconexiones a las 7:20 locales, a las 7:50 son regionales, luego, y ahí hay corsé. Y tú estás haciendo radio y de pronto suena la señal horaria y tienes que cortar. El podcast no. Puedes grabar 7 horas de podcast si quieres, o como hace ¿cómo se llama, Pablo? Que escucháis vosotros tanto, el chaval no me sale ahora. Bueno, me saldrá. Un podcast que escuchan mucho los alumnos de Loyola, que es un tipo que hace podcast de 3 y 4 horas. Jordi Wild. Entonces yo les preguntaba, ¿pero cómo? Sí, se pone a hablar con un entrevistado 3 o 4 horas, claro, 3 o 4 horas le saca de todo el entrevistado, le cuenta hasta cualquier cosa, ¿no? Entonces, el podcast no tiene esos corsés, ¿no? Tampoco depende siempre de los modelos de negocio, porque puedes sentar a 2 personas, graba y sube el contenido, no tienes por qué tener detrás a alguien que te condiciona, que te limita, que te dice, oye, esta publicidad hay que sacarla ahora o no hay que sacarla, sino que tú te puedes sentar, grabas y sube el contenido, ¿no? Y no tienen todos estos tramos horarios, desconexiones. Esta foto que he puesto aquí, que es un poco tendenciosa porque está en color el podcast y la radio está en blanco y negro, lo que para mí es importante en el sentido de que penséis que la radio se escucha, ya individualmente se puede escuchar, pero en origen se escuchaba colectivamente, ¿no? Cuando no tenía, yo siempre recuerdo en mi casa, decía, no, pues no teníamos radio, pero el vecino sí, entonces nos íbamos a casa del vecino, ¿no? Y además ocurría eso, que se ponían alrededor de la radio, cuando la radio no es como la tele que tienes que mirarla, podrían estar en otro sitio, pero todo el mundo se ponía alrededor, ¿no? Se escuchaba colectivamente. Eso provoca que cuando un periodista de radio se dirige a los oyentes, se dirige en plural a los oyentes. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿No? Sin embargo, el podcast está pensado para que se escuche de manera individual y en muchos casos a través de auriculares. Por lo tanto, uno se dirige al oyente de manera individual. El otro día, escuchando uno de los últimos podcasts que he oído, que es uno que ha hecho José Antonio Guardiola, el periodista de Radio Televisión Española, de Documentos TV, bueno, un periodista que ha sido corresponsal de muchos conflictos internacionales, y encontré este fragmento que evidenciaba esto que estaba diciendo. Hola, soy José Antonio Guardiola, reportero de Radio Televisión Española. Quizá os suene mi voz. Quizá la hayáis escuchado en documentales o en reportajes sobre guerras. Hoy quiero que suene distinta porque quiero contarte con más cercanía una historia que viví hace algunos años en Chile. Quiero contarte, y él mismo se evidencia ese cambio del plural al singular, ¿no? Y eso, en cierta medida, no quiero hablar mucho de mí, pero también me ha pasado, ¿no? El dejar la radio cuando la dejé y lanzar este mensaje, recuerdo que lo último que dije, bueno, y si volver con la voz menos impostada, porque en la radio llega un punto en el que uno está tan impostado que es poco creíble, creo yo, para los tiempos que corren, ¿no? De hecho, a veces los alumnos me trasladan que esa manera de locutar es como una manera antigua de locutar. Y en los podcasts ya no está ocurriendo así. En los podcasts es raro escuchar a un locutor de podcast que empieza, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. No, la gente habla, se sienta y habla, ¿no? Pues esa idea está ahí, ¿no? El podcast se consume de manera individual, por lo tanto se produce también de manera individual.
No porque lo haga uno solo, sino pensando en que quien lo va a consumir de manera individual, ¿no? El podcast, afortunadamente, para mí es uno de los asideros para seguir haciendo esto, es un producto de comunicación de largo aliento, que contradice, casi va contra natura de los tiempos en los que estamos. Los tiempos en los que estamos es el reel, en el que uno avanza 3 segundos, no aguanto, voy a otro, ¿no? Es el meme, le llaman la comunicación snack, algo, venga, tapeo rápido y me voy, ¿no? Sin embargo, el podcast, tú lo pones y si tiene 40 minutos el episodio, tú te lo pones ahí y disfrutas esos 40 minutos, ¿no? Entonces, para mí digo que es un asidero porque profesionalmente me interesa más eso que la comunicación rápida, en la que yo entiendo que hay mucho esfuerzo para hacer un buen reel, pero es que es azaroso que lo vean, porque estás viendo ahí, si en ese momento el tipo no tiene ganas de algo serio, tiene ganas de algo de ver a alguien bailar, hace así con el dedo y tu trabajo se va a la porra, ¿no? El podcast creo que aguanta mejor y que sorpresivamente está teniendo mucho tirón, a pesar de que es algo que parece que va contra natura, ¿no? Pero no es una pelea esto entre la radio y el podcast. Yo al menos no lo vivo así. Lo consumo de una manera y otra y entiendo que para nosotros los que hacemos comunicación es una oportunidad, porque la radio está en manos de unos pocos, pero el podcast lo podemos hacer cualquiera. Y entonces animamos a las empresas y a las instituciones, al menos desde TACE lo hacemos así, a que incorporen el audio dentro de su estrategia de marca, porque es un soporte que, ¿por qué no lo van a utilizar, ¿no? Si funciona, ¿no? El podcast establece una conexión directa, íntima, entre quien emite el mensaje y quien lo escucha. Dice la directora de formación en PRX que un podcast es como una llamada telefónica de un amigo que quiere compartir contigo algo muy interesante, ¿no? Y a mí eso me parece muy emocionante, ¿no? Que de pronto te pones el audio, ese podcast, para escuchar algo como muy personal, ¿no? Que es casi una comunicación de uno a uno. ¿Cómo apostamos nosotros por integrar la comunicación en la estrategia de marca? Este es el lema de la sesión. Calma, atención y enfoque. Depende de quién seas, si eres una empresa, si eres una institución, si eres un colectivo, si eres un centro educativo, el audio lo vas a tener que tratar de una manera u otra para emitirlo, ¿no? Pero mi propuesta es que parta siempre de esas 3 ideas. La primera sería la calma. Y la calma, que son... Esto, calma, atención y enfoque, es el tagline de TACET. Después de que trabajáramos con Estudio Pablo Gallego para conseguir la marca, yo llegué y les dije, yo quiero montar un estudio de podcast, pero no sé cómo me llamo. Entonces ellos hacen un proceso de investigación contigo hasta que llega al nombre, que en otro momento quizás contaremos cómo hemos llegado al nombre de TACET. Pero esto fue lo que salió porque nuestra empresa teóricamente es calmada, es abierta y es imaginativa. Son los 3 conceptos que luego afectan a la marca visual, a la marca verbal, ¿no? Si te dicen que eres atrevido, igual puedes poner un amarillo fluorescente, pero si te dicen que eres calmado, no vas a meter un amarillo fluorescente en tus colores de marca, ¿no? Pues ese tagline es al que llegamos porque, en definitiva, es el que condiciona la filosofía de la propia productora, ¿no? Entonces, la primera idea es esa, es la calma. Es la calma que requiere pensar bien las cosas antes de hacerlas. Antes de emitir cualquier mensaje, reflexionar bien cómo queremos hacerlo, incluso para descartar el audio. Yo puedo sentarme con un cliente y me dice, yo quiero emitir este mensaje, y de pronto llegar a la conclusión que el audio no es el formato, ¿no? Pero hay que repensarlo, ¿no? Y hay que debatirlo, ¿no? La calma es esa idea de que con tiempo para la reflexión podemos hacer sólidos los pasos que vayamos dando para avanzar, ¿no? Y a mí me relaja mucho la calma, porque fijaos lo que pasa en un minuto en Internet. En un minuto en Internet hay 28.000 suscriptores viendo Netflix, 9.000 conexiones en... 9 millones de conexiones en LinkedIn, 1,4 millones de scrolling en Facebook. Todos esos datos hacen que sea imposible llamar la atención. Porque, claro, uno piensa que va a hacer contenidos que se van a viralizar o que van a tener un montón de audiencia, pero a lo mejor es innecesario. Y tienes que hacer un contenido que vaya simplemente a que lo oigan 40 personas, porque son las 40 que tú quieres que lo oigan. Nos está pasando, por ejemplo, con un cliente ahora, un colegio profesional, que nos dice, tenemos un problema de comunicación interna o tenemos algunas cosas que resolver en nuestra comunicación interna, vamos a pensar en hacer un podcast para solucionar esos problemas que tenemos entre nosotros, ¿no? No están buscando que se viralice, están buscando simplemente que llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Y esa calma también es muy interesante, al menos a mí me lo parece, porque como está todo el mundo intentando llamar la atención, todo el mundo tiende a gritar.
y si tiende a gritar, el siguiente tiene que gritar más. Y yo prefiero hacer un contenido del que estoy convencido, hacer mi camino en la comunicación y independientemente de que eso tenga más o menos escucha o más o menos seguidores, ¿no? Que tú termines el camino en la comunicación y digas, estoy contento con esto que hemos hecho, ¿no? Si luego vienen los seguidores o los escuchas, genial, ¿no? Luego hay otra idea que la cantaba el último de las filas. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Si lo que vas a decir es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Entre otras cosas porque estamos convirtiendo Internet en una cloaca. No paran de llegar contenidos de todo tipo, ¿no? Y yo defiendo una especie de ecología del audio. No nos pongamos sentados a hablar con un amigo 4 horas y cuando yo pongo un podcast de estos que empiecen y hasta la media hora no empiezo a contarte nada más que chascarrillos entre ellos, yo estoy desconectando en esa fase. No sé si soy mucho de los conversacionales, pero a mí los conversacionales me cuesta mucho trabajo conectarme a ellos, salvo que por la personalidad de quien lo lleva diga, pues yo lo voy a escuchar, entreviste a quien sea o hablen de lo que sea. Pero si en una conversación de un podcast tardan, no sé, 20 minutos en arrancar con el tema que van a tratar, a mí me expulsa, ¿no? Hay un problema en el que estamos viviendo que está relacionado con la atención, y voy ya con el segundo concepto, y es que estamos dispersos. Tenemos tantísimas notificaciones, tanto input a nuestro alrededor, que vamos a la dispersión. Y esa dispersión estamos fomentándola a medida que ampliamos los mensajes que están saliendo, ¿no? Entonces, otro de los argumentos para estar calmados y para no comunicar de manera loca es pensar en evitar esa dispersión, en que la gente pueda centrar su atención, en que no estemos molestando a los que hay alrededor, ¿no? Eso es otro de las ideas por las que pienso que toda esta reflexión previa antes de arrancar un mensaje, sea en el formato que sea, es imprescindible, ¿no? Si alguien se ha fijado en las diapositivas, nuestro logo, nuestra imagen, nuestra marca visual, se va expandiendo a veces y quedan espacios entre las letras y en otros casos se contrae. La idea en el proceso de construcción de la marca era que nosotros podemos escuchar al cliente, es decir, podemos sentarnos con ellos y callarnos. Hoy estoy hablando yo mucho ahora, pero yo me paso en la radio que estuve mucho tiempo hablando. Estuve 17 años hablando en la radio, en algunos casos diariamente 1 hora y 20 en público. Y llegó un momento que dije, yo tengo ganas de callarme un poco, ¿no? Entonces, esa idea también está aplicada a esto. Incluso a la propia palabra tacet, que viene del latín, que significa silencio. Y que se basa en esa idea. Tacet es una palabra que aparece en una partitura de John Cage, de una obra que se llama 4:33. No sé si la conocéis, una obra que dura 4 minutos 33 segundos, que consiste en que el director de la orquesta sale, los músicos salen, pero la única palabra que aparece en la partitura es tacet, que indica a toda la orquesta que está en silencio. Entonces están en silencio 4 minutos y 33 segundos. Y entre movimiento y movimiento, cuando él pasa la partitura, solo aparece la palabra tacet en esa partitura. Y el público, cuando cambian de movimiento, garraspea, se ríe, ¿no? Porque John Cage venía a decir que la música no es solo lo que está en el auditorio, sino también lo que rodea, ¿no? Pues esa es un poco la idea, la filosofía de cómo nosotros apostamos por hacer los podcasts. Nosotros queremos callarnos y escuchar al cliente, a ver qué dice el cliente, a ver si podemos asesorarlo para ir con él de la mano hacia un mensaje más sólido. Y eso es lo que está en la filosofía de Tacet. Por lo tanto, la calma es una obligación para la atención, porque la calma impide la dispersión del mensaje, ¿no? La atención en el proceso de análisis, en la escucha y en la comprensión también del plan estratégico del cliente. Por eso para nosotros es más fácil trabajar con empresas e instituciones que tienen un plan estratégico de comunicación. Porque si alguien te llega y te dice, oye, yo es que quiero hacer un podcast, ¿no? Perdón, tú tendrás que tener un plan de comunicación como empresa, ¿no? Vosotros sabéis de eso, ¿no? Tienes que tener un plan de comunicación como empresa en el que quiero lanzar mensajes de este tipo para conseguir no sé qué acciones, ¿no? Voy a poner en marcha estas herramientas para ejecutar o conseguir los objetivos que establece ese plan, ¿no? Pues si dentro de tu plan de comunicación el audio puede servirte, estamos ahí. Y nos pasa a veces que nos llega alguien y dice, yo es que nos gustaría hacer un podcast. No, tú lo que me estás pidiendo es un plan de comunicación. Tú me estás pidiendo que te diseñe yo la comunicación, cuando en realidad yo lo que quiero es alinearme con tu comunicación,
¿no? Porque son dos negocios diferentes, ¿no? Con respecto a la atención, este es un libro que para mí es un libro de cabecera, se llama El nuevo paisaje sonoro, de Murray Schafer. Es un pedagogo musical que hablaba de esta idea de la ecología, del sonido, hablaba también de la propia materia del sonido y te explica en ese librito cómo está construido físicamente el sonido por dentro, porque a veces está más lleno de sonido y otras veces más vacío. Y Murray Schafer incluye dentro de ese libro una cita de Schopenhauer, de un artículo que se llama On Noise, que está en Internet, lo podéis encontrar fácilmente, en el que Schopenhauer se queja, entre otras cosas, de los latigazos que dan los cocheros en la Alemania de su época, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Cuando van los cocheros por las calles, algunos incluso que van ya sin caballos, porque llevan algún tipo de motorización, le dan al látigo porque era una costumbre, ¿no? Y él decía que eso era de maleducados, ¿no? Que esto de hacer ruido constantemente era de maleducados. ¿Por qué decía Schopenhauer eso? Dice, porque yo estoy escribiendo y tanto latiguito me desconcentra, ¿no? Es el mismo motivo por el que nosotros al aparcar bajamos el sonido de la radio, ¿no? Y dice, ¿esto por qué lo hacemos? Porque necesitas que toda tu atención esté en aparcar, para no liarla y darle al intermitente del de atrás. Por eso bajamos el sonido de la radio cuando aparcamos, porque necesitamos que nuestra concentración esté ahí, ¿no? Y este artículo decía, si usted corta un gran diamante en pequeños trocitos, perderá el valor que tenía estando entero. Y un ejército dividido en pequeños cuerpos de soldados pierde toda su fuerza. Así, un intelecto cae al nivel de uno ordinario en cuanto es interrumpido y perturbado. O sea, Schopenhauer decía, yo estoy escribiendo, si pasa el del látigo, luego me llaman por aquí, luego me avisan no sé qué, se acabó la escritura. No soy capaz de concentrarme y centrarme en las cosas. Ese hombre, imaginaba ese hombre sentándolo aquí un día con 17.000 inputs, ¿no? A modo de, no sé, de pantallas cuando va a la calle o simplemente de mensajes, notificaciones, avisos, email, WhatsApp, SMS, que todavía por ahí suena alguno, ¿no? O sea, ese proceso de pérdida de atención, creo yo, que nos va a pasar factura, ¿no? Y nosotros lo que abogamos es por centrar la atención en la preparación del mensaje antes de ejecutarlo. Voy a decir algo que yo no he estudiado publicidad, pero toda esta reflexión me lleva a pensar que los caminos de la publicidad han cambiado notablemente por todo este mundo en el que estamos, ¿no? Y lo veo como observador, ¿no? Tú antes tenías un espectador cautivo. Tenías la televisión y ahí aparecían una serie de anuncios antes de que llegara el zapping y tú te sentabas y te veías los anuncios, ¿no? Ocurría también con la radio, donde el zapping es mucho menos frecuente, ¿no? Esto hacía que el publicista, cuando tenía que construir su mensaje, tenía que apoyarse en determinados conceptos para que tú no te fueras. Y por eso los anuncios tiraban de la exageración, que de pronto es llamativo y te queda, o del humor, ¿no? O de la música. Eran todos argumentos para que te quedaran, ¿no? Ahora el paradigma ha cambiado. ¿Y cómo ha sido? Digo, podemos decir la típica frase hecha de que ha sido un cambio de chip, pero esto más que un cambio de chip es casi como un giro de timón de un transatlántico, sí, es un giro copernicano absoluto. De hecho, lo que cambia por encima de todo a raíz de esto es el lenguaje que utilizamos. Nosotros en realidad, cuando teníamos a la audiencia convocada y era fácil llegar a ella, nunca estuvimos realmente interesados en lo que la audiencia quería escuchar. Estábamos interesados en decirles lo que nosotros teníamos que decirles. Sí. Porque sabíamos que lo iban a escuchar, sabíamos que íbamos a llegar a ellos, sabíamos que a fuerza de repetición el mensaje iba a llegar. Hoy, frente a esa audiencia, digamos, fragmentada y menos, nunca estuvieron interesados en lo que les decíamos, pero ahora tienen mucha posibilidad de obviarnos. Hoy se hace casi necesario tratar de explicar aquello que las marcas tienen de interesante para la audiencia, que no es mucho. Entonces tenemos que pensar en la relevancia de lo que decimos, ¿no? Hay que sacar petróleo, ¿no? Claro. ¿Habéis visto? Comunicar lo que tienen de importante las marcas, que no es mucho. Y aquí Tony Segarra, que es uno de los principales publicistas del país, reconoce que, ojo, que las marcas y las instituciones hay muchas cosas que no son interesantes. Incluso algunas que son conflictivas. Y el conflicto, en España todavía las marcas y las instituciones están lejos de querer comunicar su propio conflicto.
No está esa tradición, ¿no? El otro día en LinkedIn, Álvaro de Cózar, que es el CEO de True Story, que es una de las productoras de podcast más importantes que hay ahora mismo en España, que ha hecho, por ejemplo, Misterio en la Moraleja, V de Villarejo, Los Papeles de Bárcena, X-Raid. Álvaro de Cózar está detrás de los principales podcasts que hay en el país. Y decía esto en LinkedIn. Dice, en los últimos meses he leído mucho sobre cómo marcas como Nike y Mattel se han posicionado con historias creativas que han interesado a la audiencia. No he visto Barbie aún, aunque ya casi me la sé, pero sí vi Air y me encantó. Air es la peli que cuenta cómo Nike ficha a Michael Jordan, ¿no? Dice, ¿por qué no hay ejemplos similares en España? Habrá muchas razones, pero sospecho que una de ellas con bastante peso es el miedo de las marcas a algo que es necesario en toda historia, que es un conflicto. Para que haya una posibilidad de contar una historia tiene que haber un conflicto. En cualquier novela, relato hay un conflicto, ¿no? El personaje que se enfrenta al conflicto, presentación, nudo de desenlace, ¿no? El personaje se enfrenta al conflicto, resuelve el conflicto o no lo resuelve y ocurre algo, ¿no? Pues las marcas no están siendo valientes en ese sentido, ¿no? Dice, mi experiencia es que muchas marcas españolas, aunque entienden esto perfectamente, no se atreven a desarrollar una historia en la que se ponga sobre la mesa sus conflictos empresariales, algunos interesantísimos y que cuentan cosas estupendas de sus marcas y de sus protagonistas. Nuestro debate ahora está en poder sentar a las marcas y decirles, vamos a hacer un podcast en el que también se cuente algo que a priori puede parecer que es malo para ti, ¿no? O que es una debilidad. Y eso es difícil. En esa relación con la marca, a mí al menos me está costando. Y en muchos momentos nosotros ponemos sobre la mesa dos modelos de podcast. Uno es el podcast corporativo y otro es el podcast de marca. Y el podcast corporativo, yo huyo de él porque es básicamente sentar a los directivos de una empresa a hablar sobre la empresa. Y evidentemente en Córdoba, si eres Confecciones Pepito, no nos va a interesar escuchar a Confecciones Pepito hablándonos de cómo montaron Confecciones Pepito. Entonces, quizá Confecciones Pepito tiene que hacer un podcast sobre telas sostenibles o sobre nuevos patrones o sobre costura tradicional, no lo sé. Pero probablemente no sobre tu propia empresa. Por eso el podcast corporativo teóricamente ha de reservarse para empresas que por sí mismo tienen interés. ¿Escucharíais un podcast sobre cómo funciona por dentro Google? Yo probablemente lo escucharía. O cómo es el operativo de Netflix para contratar a productores o a guionistas para sus programas. Sí, pero hay muchas instituciones que yo creo que no deben tener un podcast corporativo, pero sí pueden tener un podcast de marca. Y un podcast de marca no deja de ser de hablar de conceptos o de valores que pueden alinearse con tu marca. Pues si tú tienes una empresa que se dedica, no sé, a hacer platos y vasos de papel y has rechazado el plástico, pues igual tienes que arrancar un podcast que hable sobre sostenibilidad, ¿no? Es una idea así un poco de pronto, pero pensar en ese concepto, ¿no? Este fragmento que hemos escuchado antes pertenece al podcast Su atención, por favor, de Roger Casa la Triste, del Cañonazo Transmedia, que para mí es uno de los que más ideas comparten y que recomiendo totalmente, ¿no? ¿Cómo se consigue, por tanto, la atención en este proceso de elaboración del mensaje? La atención se consigue con la reflexión y con la conversación con el cliente. O en el caso de los que tienen un plan estratégico de comunicación, con esa reflexión que ha servido para redactar ese plan estratégico, ¿no? O sea, compartes con ellos cómo queremos hacer las cosas, qué valores queremos proyectar, con quién queremos contar, ¿no? Y eso, hay que poner toda la atención en eso para dar el siguiente paso, que es el paso hacia el enfoque, que es el que vamos a hablar ahora. Sobre esto de la imposibilidad de las marcas de asumir que puede haber conflictos en su narrativa, habla también Pilar Sayán, que es la otra CEO de True Story, también en el mismo podcast. Si lo coge. Los podcasts y los documentales son como los contenidos más utilizados y probablemente los más fértiles para hacer branded content. ¿Y por qué crees que se da esa combinación? Bueno, pues porque yo creo que lo que es seguramente complicado es que las marcas creen ficción, ¿no? Hagan ficción. Eso, aunque es posible y obviamente hay casos, bueno, es complicado. Entonces yo creo que el documental o la no ficción, el factual, permite que la marca, recrear el universo de la marca de una manera más fácil, ¿no? Hablar de valores de marca de una manera más fácil.
Eso es lo que yo me puedo imaginar, ¿no? Yo creo. Y el podcast, bueno, como potencial de branded content, ¿no? También veo, bueno, ya hay muchos casos, ¿no? Pero creo que también, no sé, puede ser muy interesante. O sea, es verdad que el podcast es una cosa que tiene, y esto lo hemos hablado mucho, y es esa cercanía, ¿no?, con el oyente, ¿no?, y el hablarle al oído y crear esta complicidad, ¿no? Entonces, hay datos, ¿no?, que tú conoces mucho mejor que yo, pero que cuando una marca está asociada a un podcast, pues el porcentaje, ¿no?, o el amor a esa marca es mucho más alto que si es a través de un spot, un anuncio o una publicidad más tradicional, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor las marcas han entendido que hay un camino muy interesante, ¿no? Sí. Es decir, el podcast, como es íntimo y llega bien al receptor, puede ser un buen camino, igualmente el documental o el documental en formato podcast, para afianzar la relación entre el emisor, la marca, y el receptor, que puede ser el cliente, ¿no? Una cosa más sobre esto. Ya hay ejemplos de branded podcast o podcast de marca con éxito. Ocurrió en los últimos ondas globales del podcast, se le dio el premio al mejor branded podcast a un podcast del Extraordinario, que es otra productora que os recomiendo que bicheéis por ahí porque está muy bien lo que están haciendo, que se llama Bloom. Bloom es una ficción sonora que tú, si te metes sin que nadie te diga nada, vas a escuchar una historia, un thriller, ¿no?, con actores, es solo audio, es un podcast, con actores que van narrando, pues eso, conflictos, una historia, ¿no?, personajes, tal. Y de pronto te dan ganas de irte a Suiza, escuchando el podcast, ¿no? Y cuando le dan el premio, yo no lo sabía hasta ese momento, sale... ¿Se pueden despertar las ganas de viajar a Suiza a través de un podcast de ficción? Muchos lo veían una utopía, pero cuando Carmen Pacheco y Manuel Bartual toman los mandos y son capaces de transformar un viaje por las ciudades y los museos suizos en un thriller sonoro, todo es posible. Y cuando detrás está el equipo del Extraordinario, se domestica toda esa locura dentro de un estudio de grabación. Y ya cuando encuentras voces de película, una melodía hipnótica y un diseño sonoro capitaneado por Nacho Cantisano, capaz de trasladarte a cualquier rincón de Suiza, entonces sabes que Bloom se convierte en todo un fenómeno. Desde Suiza Turismo estamos profundamente agradecidos por este Ondas y también por Bloom, que este verano se va a poder escuchar en inglés para mostrar al mundo el talento que tenemos aquí y el poder del podcast si se sabe confiar en él y se sabe dar la libertad para crear un contenido moderno para el público de hoy. Gracias. El Turismo de Suiza financia la elaboración de una ficción sonora que, escuchándola, te transporta a ese espacio y te dan ganas de irte a Suiza. Y no lo hace de manera evidente, haciendo que el directivo de Turismo de Suiza salga en mitad del podcast diciéndote visita Suiza. Y esa es la batalla que creo yo que vamos a librar ahora. Porque si ya el público no es cautivo, ya no está delante de la televisión viendo los anuncios, y ahora la publicidad puede entrar a través de otros contenidos, vamos a dejar también a los creadores que tengan cierta libertad en plantear esos contenidos y que esos contenidos lleven al visitante a Suiza, que es lo que pretendemos, pero por un camino que no sea el de visita Suiza, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no? Eso es lo que nosotros defendemos, ¿no? Cuando uno tiene calma en la reflexión sobre el proceso, cuando uno presta atención al otro y le escucha en lo que necesita en su plan estratégico, cuando pone también atención en el mensaje que quiere construir, la consecuencia es el enfoque. A nuestro juicio ocurre eso, ¿no? Y pasa que de pronto le dedicas un año a investigar y a documentarte sobre Julio Anguita, por ejemplo, como hemos hecho nosotros, buceando en el archivo provincial, en el archivo municipal de Córdoba, buceando en el archivo del Partido Comunista, buceando por todo Internet, hablando con su familia, hablando con quienes vivieron con él, ¿no? O sea, dedicando, de verdad, han sido tantas horas, Gemma, que está por aquí, lo sabe perfectamente, ha sido tantas horas de reuniones para ver si poníamos unas palabras u otras en los guiones, que luego, cuando llega el producto, estás viendo y dices, aquí hay un producto que tiene valor, ¿no?
Y el amor es un juego con su cara y su Niña, no olvides nunca que los partidos son herramientas, no son fines en sí mismos. ¡Viva el Partido Comunista de España! Yo no creo que Julio Anguita viera a Felipe como un enemigo, lo veía como un adversario. Cuando dice, ¿usted es comunista? Si me lo preguntan a veces intentando zareírme, digo, sí, ¿qué pasa? Fue un referente para los que no éramos de esa organización. ¡Viva Córdoba! ¡Viva Andalucía! ¡Viva España! Nosotros, y yo soy bastante autocrítico, cuando salgo de un trabajo siempre miro, esto salió mal, ¿no? Pero en este salimos con mucha satisfacción. Y empezó a demostrarse con el tema de la audiencia, que la gente lo escuchaba y te lo comentaba, y en algún caso te paraban y te decían, oye, que escucha el podcast que está muy bien, ¿no? Porque, claro, el podcast podría empezar con Julio Anguita, nació en 1941 en Fuengirola, pero no, nosotros hemos hecho un trabajo ahí de guión para que enganche al oyente desde el principio, lo seduzca, incluso gente que puede estar alejada absolutamente ideológicamente de Julio Anguita, porque no es un homenaje a Anguita, es un trabajo periodístico en torno a su figura, que yo creo que va a quedar. Igual que hacemos otras cosas que son, vámonos que nos vamos y hay que resolver, ¿no? Pero en esta hicimos todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, hicimos el proceso previo, hicimos el pitch, que es el documento en el que uno escribe la idea de lo que va a ser este proyecto, ¿no? Buscamos y dijimos, vamos a presupuestarlo. Lo presupuestamos de manera digna y dijimos, es imposible que en Córdoba nos paguen no sé cuántos mil euros por hacer esto, pero nosotros sabemos que si queremos hacer esto dignamente hay que ponerle este presupuesto, ¿no? Entonces hicimos el presupuesto. Luego buscamos la financiación. Cuando la financiación llegó, gracias al empuje de Cordópolis, que es un medio que ha entendido perfectamente esta idea de que ya no solo es prensa escrita, sino que están haciendo audio, vídeo y demás, pues ellos se suman al carro y dicen, venga, vamos adelante con este proyecto, ¿no? Cuando el proyecto llega y escala a nivel nacional, aparecen también los patrocinadores y entra Podimo, que es una plataforma como un Netflix de los podcasts, si no lo veis, si no lo conocéis, en el que hay un montón de material exclusivo, aunque luego el compromiso era que la figura de Julio parece que lo pedía, que no podía estar cerrado, que tenía que ser un contenido que estuviera en abierto cuando pasaran 2 meses de esa exclusividad, ¿no? Hacemos la producción, todas las grabaciones, más de 40 entrevistas, algunas de ellas de 3 y 4 horas. Herminio Trigo lo dejamos frito, 4 horas de conversación con Herminio Trigo, 3 horas y media con Rosa Aguilar. Todo ese material, sumado a las transcripciones de la documentación, el guión, que fue una batalla entre 3 personas para hacer el guión, Marta Jiménez, Isaac Cumpere y yo, sentados para ver qué poníamos. Claro, es que eso tiene que salir bien, lo normal es que salga bien. Y afortunadamente, más allá de la audiencia, luego llegó la nominación al premio Gabo, uno de los mejores premios de periodismo latinoamericano, y ya fue la felicidad total, ¿no? Llegó, eso fue como la constatación de lo habéis hecho bien, ¿no? Y para mí todo esto refuerza esa idea de no corramos, o sea, vamos a hacer las cosas cada una a su tiempo. Calma, atención y enfoque, porque si haces calma y atención, el enfoque va a salir casi fluido, ¿no? Puedes luego equivocarte, meter la pata en determinadas cosas, ¿no? Pero va a salir, ¿no? Eso a gran nivel, ¿no? Pero hay otro proyecto como fue el podcast que hicimos para Cordópolis, que fue un solo episodio contando su 10º aniversario. Ellos tenían la inquietud de que en el mundo de la comunicación los conocemos, ¿no? Compañeros que dejaron sus medios o que en medio de la crisis tuvieron que salir y montar su propio periódico. Había cierta épica, ¿no? En ese relato, ¿no? Pero hay muchos lectores de Cordópolis que no tenían ni idea de quiénes son ellos, que no sabían quién eran Manu Albert, Alfonso, Rafa Madero, Víctor Molino, que fueron quienes los montaron al principio, ¿no? No los conocían, ¿no? Entonces dijimos, vamos a contar su historia. Y contamos su historia y en su historia vinculamos a otra gente que le había pasado algo parecido. Por ejemplo, fue el Fandango, que era un grupo de música que al principio tocaba pues donde podía. Y no tenía manager y los discos lo hacían de esta manera hasta que luego llegaron los resultados, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres de la plataforma contra la violencia de género de Córdoba, que sufrían en sus primeras convocatorias el mensaje de la gente que pasaba por allí y le decía, esas son a las que les pegan los maridos, decía Carmen León en el podcast, ¿no? Entonces, esos testimonios de gente que han vivido de manera paralela esos procesos de crecimiento, ¿no? Hasta que ya la asociación coge fuerza o hasta que fue el Fandango empieza a grabar discos, dijimos, vamos a ponerlos todos en un único episodio que no tiene nada que ver, evidentemente, en presupuesto con esto, pero que vive de la misma esencia, de la misma filosofía, ¿no? Calma, conversación con el cliente, reflexionamos sobre lo que quiere hacer, atención y enfoque, ¿no? Este medio no es de nadie, este medio es de nosotros, pero no es de ninguna corporación que tenga un interés concreto, porque la información se publique de una u otra manera. A mí siempre me lo dice gente de todas las ideologías, porque es verdad que a nosotros nos leen,
personas de todas las ideologías de Córdoba. Hemos conseguido crear un periódico generalista de verdad, que lo que más aprecian es que lo que contamos es verdad. Pero medios como Cordópolis solamente pueden sobrevivir gracias a sus lectores. Y en estos tiempos tóxicos y convulsos, yo tengo claro que solo el periodismo salvará al periodismo. Y yo creo que hay muchos lectores que entienden que incluso cuando se publica algo que no les gusta, es necesario y sano para la democracia, porque sin un periodismo libre no existe una sociedad libre. Qué bien habla, ¿eh? Qué bien habla, Me voy a presentar a la alcaldía. Preséntate a la asociación de la prensa mejor. Te me voy a presentar a la alcaldía, ¿no? O sea, el propio tono de cómo ellos trabajan, ¿no? Si los conocéis, son gente divertida. Si Cordópolis se presenta a las elecciones, ¿cuántos concejales sacarían? Si Cordópolis se presentara, ¿cuántos concejales? Entonces, ese tono lo queríamos también evidenciar en el podcast, ¿no? O sea, Cordópolis es contigo es una producción de Tacet para Cordópolis en su 10º aniversario. Ahora sí. Digo que esa estrategia que llevamos en el caso de Anguita también la intentamos también replicar en cualquiera de los procesos que hacemos. Bueno, hemos cumplido con la primera fase de la parte filosófica. Eso es lo que yo pienso sobre el podcast. Cualquiera de vosotros me podría decir, pero si es que esto es más fácil. Esto compro una grabadora como la que tengo ahí o esta mesa que es un poquito más evolucionada, pongo un par de micrófonos, me siento y hablo. También eso es un podcast, ¿no? Pero yo creo que no hay que aumentar la cloaca sonora, ¿no? No hay que seguir haciendo contenidos que no tengan valor, ¿no? La segunda parte del taller establecía que os iba a dar pues, unas pautas de cómo lo haría yo en el caso de que vosotros quisierais arrancar un podcast, bien porque de manera personal lo queréis hacer o porque vuestra institución lo quiere hacer, ¿no? Y una de las cosas que había pensado es que es como cuando vas a una cata, de vino, ¿no? Y empieza el tipo con el vino a mirarlo a trasluz, la gota que cae, el aroma, y tú lo que quieres probar el vino, ¿no? Pues ya que he traído los aparatos, me apetece que probéis. Así que si alguien jamás se ha puesto delante de un micrófono, le apetece hacerlo, o alguien lo ha hecho hace tiempo y quiere volver a retomarlo, pues sería estupendo que pudiéramos hacerlo. Necesito pues 3 voluntarias o voluntarios. Venga, Pablo, siempre dispuesto. ¿Alguien más? Usted, claro que sí, pase. ¿Cómo se llama? Rafa, venga. ¿Quién más? ¿Alguien más? Venga, Olga. Sentados sin miedo, en cualquiera de los sitios. Mira, os he dejado ahí. Es un boletín informativo. Está bastante alejado de lo que es un podcast, porque es... Coge tú, tenéis un ejemplar cada uno. Es un boletín informativo y es básicamente un ejemplo de lo que hacemos en Loyola con los alumnos de comunicación, ¿no? Les planteamos que se pongan delante del micrófono y que se hagan pasar por periodistas radiofónicos, ¿no? Lo he traído no porque esté cercano al concepto de podcast, sino porque para que veáis lo fácil que es técnicamente hacer esto, grabarlo y editarlo y montarlo en un momento, ¿no? Así que os podéis poner los auriculares. Ah, tú no tienes auriculares, sí. Pues tú sin auriculares. Esto aquí. Bueno, desde ahí no lo veis, pero básicamente os cuento el equipo que he traído y os cuento también cuánto cuesta esto. Esta mesa, creo que lo tengo por aquí, a ver. Exactamente. Esta mesa es la Tascam Mixcast 4, vale en torno a 500 euros, 480 euros. Tenemos también, he traído diferentes micrófonos para explicaros rápidamente cómo son los micrófonos. Este que está aquí es el de la izquierda, el Sennheiser, que es un micrófono habitual para cantantes, por ejemplo, es decir, que si lo toquetean mucho no se mete el sonido en la grabación y que está muy presente también en los estudios de radio. Es muy común en los estudios de radio.
Este que está aquí, en el que está Olga, es un micrófono francés que es más abierto. Este micrófono tiene un patrón polar cardioide, es decir, que cuando yo le hablo de frente capta el sonido, pero si le hablo desde atrás, no. Este es el típico micrófono que utilizamos en la radio cuando nos vamos a hacer un exterior y, por ejemplo, vamos a Intercasa a hacer un exterior, ¿no? Y como allí hay jaleo, pues nosotros ponemos micrófonos en los que tú te tienes que arrimar mucho para hablar, pero no se oye al tipo que está allí con la trompetilla o con lo que fuera, ¿no? Este es ese tipo de micrófono. Este es más abierto y este permite, por ejemplo, la grabación de diseño sonoro, sonido ambiente, en determinadas tomas que quieras hacer, ¿no? Y aquellos dos que son muy románticos. Sácalo, Pablo, o quítale la caperuza. Es el micrófono del Papa. Le llaman el micrófono del Papa. Es un AKG que casi lo tengo por acarreo, casi. Me apareció por allí un día y lo iban a tirar, digo, déjamelo, y siguen funcionando. Entonces he traído eso. El cable que va del micrófono a la mesa, que tiene su propia grabadora dentro, vale eso, 8 euros. El filtro, 3 euros. El pie de mesa este vale 11 euros. Aquí he puesto otra mesa que es, bueno, un poquito más cara, pero prácticamente tiene las mismas funcionalidades que esta. Es decir, con una inversión aproximadamente de 1.500, 2.000 euros, uno tiene un pedazo de equipo para hacer podcast estupendo. Porque para mí lo importante no es el equipo. O sea, es que solamente tengo esta grabadora que vale 300. Que esta la habéis visto a mucha gente de radio que la lleva, ¿no? Pues en esta grabadora puedes conectar 2 micrófonos y grabar un podcast estupendamente. Tienes que pensar también en la sala en la que estás, si la sala tiene eco o no, ¿no? Es decir, no hagamos como cuando en septiembre nos apuntamos al gimnasio, vamos primero al Decathlon y nos llevamos todo lo que hay rosa fluorescente o todo lo que hay amarillo, porque mi color favorito es, me voy a equipar el primero, me gasto una pasta, ¿no? Primero hay que trabajar las ideas. Cuando tengamos las ideas claras, empezamos a funcionar con ellas, ¿no? Independientemente del equipo, ¿no? Vale, pues la idea es que vamos a locutar este informativo. Rafa, ¿es tu primera vez? No, ya he hablado. ¿Ya ha hecho informativos de radio? Bueno, he hecho entrevistas. Entrevista. Una cosa es como entrevistado, otra cosa es como... Pero luego en mi alumno también hemos trabajado mucho el podcast. Vale. Olga sí ha hecho también antena. ¿No ha hecho nunca antena? Yo cuando hice la práctica de periodismo, allá por el Pleistoceno. Vale. Y Pablo ha estado, bueno, le encanta la radio y aparte ha estado en clase de Loyola, así que espero que haya aprendido algo, tío, porque si no vamos a quedar fatal. Algo te queda. Muy bien, vale. Aquí aprovecho también, no lo veis ahí, pero en este guión, mira, como hay otra copia, voy a dejar una por ahí, la vais pasando si queréis. En este guión encontráis la parte del editor, que sería como el presentador del informativo, y luego tenéis locutor 1 o locutora 1, luego vuelve el editor. Aquí hay un fragmento que está remarcado porque es un corte de sonido, ¿no? Y esto básicamente es un guión de radio, un guión normal de un informativo, por ejemplo, los boletines informativos de la hora en punto, ¿no? Sería como una cosa así. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, este lo saqué de Radio Nacional, o sea, es un texto de Radio Nacional. Vale. Voy a hacer yo de editor, ¿vale? Pablo, haces tú de locutor 1, ¿te parece? Rafa, haces tú de locutor 2. Busca tu texto, está en la segunda página. Vale. Olga sería la locutora 3. Sí. Y Pablo puede repetir locutor 4. Hace locutor 1 y locutor 4. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a lanzar los audios desde aquí. Vamos a ver. Ah, están aquí. Esta es la sintonía. Voy a cambiar, le voy a poner mejor esta. Vale, que es un poco más dinámica, como el informativo, ¿no? Entonces, yo ahora mismo en la mesa voy a abrir los 4 micrófonos y esta mesa permite también meter sonido a través de un teléfono móvil,
Ah, sí, os podéis asomar por aquí el que quiera. La mesa permite meter sonido de un teléfono móvil, otro de Bluetooth, puedo llamar también a un invitado que quiera entrar de no sé qué sitio y entra por aquí. Y tiene estos botoncitos de colores, que mucha gente los flipa, que no dejan de ser efectos de sonido. Por ejemplo, aplauso, ¿no? O... Perdón. Vale, viene predeterminado con estos sonidos, pero uno le puede meter aquí la sintonía y lanzarle aquí la sintonía, o le puede meter, por ejemplo, los cortes de sonido o cualquier otro efecto que quiera utilizar, ¿vale? En principio esto no lo vamos a usar y no me ha dado tiempo a meter estos sonidos aquí, que los voy a lanzar desde aquí. Entonces, lo normal es que en el guión le indiquemos al técnico que va a sonar la sintonía y ahora el técnico va a ir modulando esa sintonía para que entren uno y otro. Y cuando Pablo diga que Anthony Blinken ha dicho no sé qué para alcanzar un acuerdo en el conflicto que favorezca a Moscú, lo lógico es que entre el corte de Anthony Blinken. Si yo le doy a grabar, como voy a hacer ya... Ay, perdón, no le he puesto la tarjeta. Ah, un segundillo. Estoy ya. Lleva una tarjeta SD en la que graba, ¿no? En la propia mesa. Ahora sí. Entonces yo le doy a grabar. Voy a bajar todos los canales en los que no voy a utilizar música, ni efectos, ni nada. Voy a dejar los efectos, pero si luego hacemos un aplauso, sí va bien. Y voy a dejar los 4 micrófonos abiertos, ¿vale? Entonces sonaría la sintonía. Hacemos un intento, a ver cómo va, ¿eh? A ver. Ay, que le quita el sonido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estados Unidos acusa a China de no querer que Vladimir Putin rinda cuentas ante la justicia por la guerra de Ucrania. La administración Biden se ha pronunciado así sobre las conversaciones iniciadas hoy en Moscú entre Putin y el líder chino Xi Jinping. Pablo Martínez. Esto que debería ser más ágil para soltar los audios. Uy. Perdona, esto debería haber sonado mucho más rápido, ¿vale? Ay, no sé por qué no se oye ahora. Bueno, vamos a tener que imaginar que suena Anthony Blinken, ¿vale? Vamos a hacer la locución, así no paramos con los audios, sin los audios, ¿vale? Recogería a Pablo a raíz del final del corte de Anthony Blinken y seguiría. El mundo no debe dejarse engañar por ningún movimiento táctico de Rusia con el apoyo de China o cualquier otro país para congelar la guerra en sus propios términos, dice Blinken. Además, un informe de la propia Secretaría de Estado estadounidense acusa de vulneración de los derechos humanos tanto a rusos como a ucranianos. En el documento, Washington admite que las autoridades ucranianas son responsables de violaciones de derechos humanos como ejecuciones arbitrarias o tortura, pero matiza que no son comparables con el alcance de los abusos de Moscú. Y las bolsas europeas cierran la primera sesión de la semana, teñidas de verde. La de Madrid es la segunda que más ha crecido. Rafael Ledesma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, en el IBEX 35 se ha notado este lunes un 1,35% y al cierre europeo ha superado los 8.800 puntos básicos. Las palabras de Christine Lagarde han templado a los inversores y a todos los bancos que cotizan el índice han terminado con ganancias. Recordemos que esta mañana caía entre el 4 y el 6%. Además, el euro afianza al cambio a dólar y 7 centavos y con estos momentos Wall Street se muestra también al alza, con subida de hasta el 1,2%.
Les contamos también que los donantes internacionales han recaudado 7.000 millones de euros para ayudar a las poblaciones de Turquía y Siria afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero. Por lo demás, hoy damos la bienvenida a la primavera, con ella las altas temperaturas. Los próximos meses van a ser más cálidos de lo habitual, según las previsiones, y esto es consecuencia, según ellos, del cambio climático. Olga Pérez. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha publicado hoy su nuevo informe en el que llama a reducir las emisiones y el consumo. La temperatura del planeta ha aumentado 1,2 grados desde la era preindustrial y el estudio advierte de que aumentará casi 3 grados si no mejoran los compromisos de reducción de emisiones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha instado a los gobiernos a preparar planes para afrontar el cambio climático cuanto antes. En España, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado que en las próximas semanas se va a poner en funcionamiento un nuevo teléfono, el 021, para atender a víctimas de discriminación racial o étnica. Y en los deportes, final de etapa en la Volta a Cataluña. Pablo Martínez, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria de Roglic, que se ha impuesto al sprint de Evenepoel. El esloveno es el primer líder de la general. Mañana segunda etapa entre Mataró y Walter. Y además, hoy a partir de las 9 de la tarde, en la ciudad del fútbol de La Roza, la selección española se va a ejercitar en el primer entrenamiento a puerta abierta para medio y afición antes de los dos duelos del 25 al 28 de marzo frente a Noruega y Escocia. Sepan también que De Toja, futbolista del Barça, está lesionado con molestia en la parte superior de la pierna y no viaja con su selección. Es todo por el momento. Más información aquí, en el podcast de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo. Lo que... Venga, que falta Rafa quiere... Espacio ofrecido por Valle del Este. Bien tirado, bien tirado. A ver, la idea era solo porque no estemos todo el rato hablando, ¿no? La idea es que es tan simple como esto, ¿no? Es que si uno tiene la parte técnica resuelta, simplemente con sentarse a grabar, o sea, es mucho más complejo hacer vídeo, es mucho más complejo hacer trabajo en audiovisual, implica muchos más equipos, ¿no? Sin embargo, el audio en este formato es más fácil, ¿no? En esta parte, ¿no? Y uno puede ir escalando, y ahora lo vamos a ver, los proyectos en función de la producción y del acceso a los medios que tenga, ¿no? En función de lo que esté a su alrededor, si tiene equipo humano para hacerlo o si simplemente quiere arrancar un proyecto. Pero para mí la base es que antes de todo esto, ¿no?, esté la reflexión, ¿no? Muchas gracias por participar. Luego, si alguien quiere probar, hay tiempo para probar. Voy a avanzar ahí un poquito rápido con lo que nos queda porque estamos en las 8:20. Vamos hasta 8:30 aproximadamente, 35. Vale. Bueno, vuelvo aquí a la presentación. Ahora. Vale, fases para hacer nuestro podcast. Nos vamos a poner y nos vamos a hacer toda esta reflexión previa que nosotros hemos hecho para cualquiera de los contenidos que os he dicho. Hay que hacer siempre una preproducción, una producción y una postproducción. Ahí. En la preproducción vamos a trabajar la idea, el formato, la documentación y el guión. Un guión que va a ser aspiracional en la preproducción, porque todavía no hemos hecho la entrevista. Entonces vamos a pensar, oye, pues yo lo que contaría lo contaría de esta manera. O en el episodio 1 lo contaría así, si es un podcast, por ejemplo, una ficción sonora o es un podcast narrativo de no ficción, ¿no? Luego vamos a hacer la producción, que es la propia grabación, y vamos a ver cuáles son las necesidades técnicas que tenemos, ¿no? Y por último vamos a hacer el montaje y vamos a pensar en una parte muy importante que es ¿cómo voy a difundir esto, ¿no? Y ahí, en nuestro caso, por ejemplo, siempre nos apoyamos en otros, porque yo no hago publicidad, yo alojo podcast, pero yo no hago la parte de difusión. O sea, yo no hago los contenidos de redes que apoyan el material, o sea, todo el material de redes que apoyan el podcast, ¿no? La preproducción, la idea. Nos vamos a preguntar, ¿qué vamos a contar? ¿Para qué lo vamos a contar? ¿A quién lo vamos a contar? ¿Y por qué en audio? Luego voy a pasar la presentación, por si alguien quiere. Una cosa muy importante. Voy a preguntarme qué formato le doy al podcast y si es periódico, acotado o libre. Periódico es que de pronto digo, voy a hacer un podcast semanal, ¿no? Y los datos dicen que el 95% de los podcasts semanales mueren al episodio 20 o 21. Porque ya no te escucha ni tu madre ni tu padre, ¿no?
y de pronto dices, bueno, en vez de semanal voy a pasarlo a quincenal, y no pasa nada, ¿no? Y luego dices, bueno, en vez de quincenal, pongo más esfuerzo y lo hago mensual, ¿no? Entonces, esto, a mi juicio, está condicionado por la propia tecnología del podcast, que es un código que es el feed, es una tecnología RSS, es decir, el podcast como concepto y el propio término está vinculado a la idea de la serialización, ¿no? De establecer una periodicidad, ¿no? Y entonces la gente arrancaba podcast, pero pensaba, dice, como si fuera a estar haciéndolo toda la vida, como si hubiera estar haciéndolo 20 años. Y para mí eso es un problema, pero total, porque te frustra mucho. Porque al principio tienes muchas cosas que contar y luego llega el episodio 20 y dices, ¿ahora de qué hablo yo? Por mucho que yo sepa de jardinería y el podcast sobre jardinería, en el episodio 20, ¿qué hago yo, no? Entonces, la otra opción contraria es la de libre. Publico cuando quiero. No, yo hago un podcast ahora, dentro de 6 meses hago otro, dentro de 2 días después de los 6 meses hago un tercero. No. Yo, mi apuesta es porque sea algo acotado. ¿A qué me refiero con eso? A que tú diseñas y dices, esta temporada voy a hacer 8 episodios. Van a tratar de esto, el 1 de esto, el 2, el 3, el 8, vale. Y cuando tengas la temporada ideada, empiezas con la preproducción, luego la producción y luego lo emites. Y tú tienes sensación de que has llegado a casa, de que ya estás en tu hogar cuando acaba la temporada. Dices, aquí acabo, ¿no? Hacen un poco eso las series también, ¿no? Se lanzan una temporada y si funciona, pues lanzan otra, ¿no? Y tu mensaje está acotado, ¿no? Tenemos que preguntarnos también el formato, y ahora hablaremos del formato, pero tenemos que preguntarnos si tengo que hacer documentación o no. Si es un conversacional y vamos a hablar sobre, no sé, comunicación, relaciones públicas y protocolo, ¿no? Que es uno de vuestros temas, ¿no? Pues tengo que ver si para hacer la entrevista a fulanito o si quiero tratar este tema en concreto, lo quiero hacer con montaje, tengo que buscar sonidos de alguna conferencia de alguien, tengo que documentarme o no tengo que hacerlo, ¿no? Y ese guión aspiracional, que es lo que yo pretendo hacer con ello, ¿no? Esto es un cuadro que no sé si veis que está ahí un poco desenfocado y pequeño, pero que os voy a contar básicamente qué quiere decir. Esto tiene aquí, perfecto. Este es un cuadro que he elaborado yo, que lo utilizo mucho para los alumnos también, para que entiendan, porque los alumnos de Loyola tienen que entregar al final de la asignatura un podcast. Entonces tienen que pensar en qué formato le dan al podcast. Y yo les doy esto para que entiendan a ver en qué jardín te metes. Porque claro, si tú decides hacer una ficción sonora, fijaos que el grado de producción de la ficción sonora es el más alto. Tienes que contratar actores, guionistas, tienes que buscar quizá banda sonora original, ¿no? Si tienes que hacer entrevistas, pues el nivel de producción es menor. Tienes que buscar un entrevistado, citarlo, sentarlo, grabarlo, editar principio y final, quitar el momento en el que se equivoca y no sé qué, y lo subes, ¿no? Por eso el podcast conversacional es el más frecuente que vemos en redes, porque el nivel de producción es más bajo, ¿no? El caso de que sea una tertulia, bueno, pues ya son varios invitados, el nivel de producción sube un poco. En el caso de que, por ejemplo, te vayas a hacer un podcast en directo a Intercaza, pues ahí aumenta el nivel de producción. Tienes que buscar un sitio, medio, una mesa, ¿no? Más allá del contenido, los invitados, tal. No, es que quiero que lo oiga la gente que pase por el stand. Tienes que poner unos altavoces, ¿no? Nosotros estamos aquí. Digo nosotros, Tacet está disfrutando mucho esta parte, porque para mí el reportaje es un género muy potente, en el que uno puede contar esa historia, pero tiene un nivel de producción también muy alto. Por lo tanto, tiene un coste más elevado. Y eso también se refleja en los presupuestos. Si a mí me pide alguien un presupuesto para hacer un podcast, pues si tú lo que quieres es que siente al presidente de tu empresa y conversamos, será más barato que si yo tengo que grabar, pues no lo sé, como en el caso de Cordópolis, pues grabamos el testimonio de 8 o 10 personas que hablaban sobre Cordópolis. Y tienes que hacer 8 entrevistas y luego transcribir eso y tener todo ese material, ¿no? Este que hemos hecho ahora, el de los informativos, este tipo de podcast, que hay algunos que no están en la radio, sino que están simplemente ahí, tiene un nivel de producción muy alto. Yo cuando estaba en la radio siempre me decían, ¿pero tú qué has hecho toda la mañana? Digo, es que he tenido 3 ruedas de prensa, son 3 noticias, mi compañero ha hecho otras 3 ruedas de prensa o ha pasado no sé qué. Entonces, teníamos un equipo de 5 personas para hacer un informativo de 15 minutos. O de 4 personas para hacer 15 minutos. Y claro, decía, pero hombre, no hace falta, ¿no? Pues sí, hace falta. Porque si tú quieres ir al sitio, enterarte de la noticia, ¿no? Grabar,
editar, tal, requiere todo ese esfuerzo. La ficción sonora, como decía, esto ya es una locura de necesidades y de medios. Luego quieres tener un programa musical, porque tu podcast va a ser un programa musical, pues tiene un nivel de producción más bajo. Tienes que pensar en los derechos de la música, que eso es un embolado tremendo. Nosotros las músicas que utilizamos son o músicas originales, que contratamos a un músico para que la haga, o bien música de librería y pagamos los derechos de esa canción o esa sintonía y la utilizamos. Es que me gustaría meter un fragmento de la canción de Shakira justo en el momento en el que dice no sé qué. Yo, mi recomendación es no lo hagas. O hazlo, pero a sabiendas que te pueden quitar el podcast al momento que lo subas. En el caso de Anguita, todos los audios que están subidos, que no son grabados por nosotros, tienen derechos. Y esos derechos han sido solicitados a sus dueños. Desde una conferencia, por ejemplo, de la Fundación Cajasol, que dio Julio Anguita en Sevilla y de la que hemos extraído una parte porque nos cedieron los derechos, hasta una crónica de un compañero de Canal Sur cuando muere el hijo de Julio Anguita en el año 2003 y ese fragmento que solamente suena en el podcast 20 segundos, y además es mucho en segundo plano, o sea que ni siquiera lo está escuchando en primer plano, tiene el derecho, digamos, de Canal Sur que nos lo ha cedido para hacerlo, ¿no? O la versión de Reincidente del himno de Andalucía que suena en 2 episodios, que es que decíamos, tenemos que meter esto. Hablamos con Reincidente y nos dijeron, venga, sí, utilizarlo. Vale. Pero no os metéis en un jardín de utilizar contenidos que no son vuestros, porque por una cuestión de derechos puede saltar en algún momento y directamente que os quiten el podcast. Hombre, si tienes un documental sonoro como el de Anguita, que son 6 episodios en los que hemos puesto tanto esfuerzo, no podíamos fallar en eso. Si tienes un podcast diario, bueno, pues si te quitan un episodio por una cuestión de esta, pues yo de todas maneras recomiendo que no lo hagáis, ¿no? Y luego, pues aquí tenemos el conversacional, que básicamente es que se sienta gente a hablar, el consultorio en el que pedimos a los miembros de un colectivo que nos manden dudas y nosotros las resolvemos, o un experto las resuelve, ¿no? O el paisaje sonoro, ¿no? Que son los conjuntos de sonidos que definen a un espacio. Eso también tiene un alto nivel de producción, ¿no? El caso es que este nivel y esta elección del formato va a condicionar lo que nosotros vayamos a hacer. Y esto es lo que va a condicionarlo notablemente, porque en función de esto necesitaremos unos recursos u otros, ¿no? Cuando ya hemos decidido qué formato tenemos, el qué vamos a contar, para quién lo vamos a contar, y tengamos claro que el audio es el camino para contarlo de la mejor manera, iremos al siguiente paso, que sería ya la elaboración de la producción, ¿no? O sea, la grabación en sí. Para ello tenemos que vigilar cuáles son los recursos que tenemos, los técnicos, o también los sonoros, archivos, ¿no? El archivo en algunos casos se paga, por ejemplo, en el tema audiovisual se paga muy caro. No sé si ahora mismo, voy a decir de memoria, pero creo que está, no sé, son 1.500 euros un minuto de archivo de Radio Televisión Española. Entonces, claro, tú si quieres meter justo el momento en tu documental vídeo en el que, no sé, el 23F, o quieres meter el momento en el que la presentadora Ana Blanco ve y describe cómo las Torres Gemelas están siendo atacadas, sabes que por cada minuto que metas en el documental tienes que soltar 1.500 euros. Canal Sur también tiene un precio un poco más bajo, pero también lo tiene. Todo eso tienes que pensar si tienes presupuesto para hacerlo, ¿no? Vale, vamos a la producción. Y ahora digo, venga, el guión escrito y luego el equipo y el software, que aunque luego podemos detenernos un poco más, habéis visto que se puede resolver fácilmente. El guión escrito. Vale, os voy a enseñar el guión del primer episodio de Anguita y Julio y lo vamos a ir leyendo a la vez que escuchamos el audio del primer episodio. No entero, solo un fragmentito, evidentemente. ¿Vale? Dame un segundito que cambie esto por aquí otra vez. Vamos a ver. He puesto el episodio, lo voy a poner en YouTube. Sabéis que está, por si alguien no lo ha escuchado todavía, está en YouTube, pero está también en Spotify, en Podimo, está en todos los canales, ¿vale? YouTube es una plataforma muy interesante para los podcasts porque se está incrementando la audiencia a través de YouTube brutalmente. Y en realidad, con poner una carátula del podcast es suficiente, porque la gente escucha el audio sin mirar la pantalla, ¿no? Vale, antes de que escuchemos, vamos a hacer un repaso de cómo es el guión. No sé si lo veis. Dime. Sí.
La idea parte de una conversación que tiene Alfonso Alba, el director de Cordópolis, con un periodista al que encuentra en una jornada y le sugiere, le dice, oye, Anguita tiene un podcast. Entonces coincide con que a mí me llamó Cordópolis para que habláramos sobre la posibilidad de arrancar podcast dentro de Cordópolis. Y a partir de ahí, pues Marta Jiménez me convoca a esa reunión y a partir de ahí hacemos el pitch. Y el pitch es el que ya con Cordópolis lo elevamos a eldiario.es y eldiario.es es el que nos abre las puertas de Podimo, que es la productora que ha pagado la mitad. La otra parte de la financiación del podcast de Cordópolis la ha pagado el Ayuntamiento de Córdoba y además lo voy a decir, y creo que es un detalle que un alcalde del Partido Popular financie o una institución gobernada por un alcalde del Partido Popular financie un documental periodístico, insisto, no es un homenaje a Anguita, es un documental periodístico sobre Julio Anguita, y la otra parte la ha financiado el área de memoria democrática de la Diputación de Córdoba. Con esa financiación hemos ido a la elaboración del podcast, que tampoco puedo contar mucho más ahora, pero creo que puede tener un desarrollo mayor. O sea, el podcast es un elemento casi inicial. En este caso, el de Anguita en concreto me refiero, pero casi cualquier otra cosa. He puesto antes su atención, por favor, el podcast de Roger Casalatriste, que ahora se ha convertido en un libro. O si tenéis Amazon Prime, hay una serie que se llama Homecoming, que protagoniza Julia Roberts, que fue primero un podcast, en la que, por cierto, el sonido es muy importante en la trama. Tú estás continuamente escuchando sonidos diferentes, ¿no? Entonces, eso es que puede que los podcasts no se queden en un podcast, sino que tengan su desarrollo de otra manera, ¿no? Bueno, este es el guión del primer episodio. Veis que pone aquí 1.10 y es porque es la 10ª versión del guión. Nosotros cada vez que hacíamos una versión, la mandamos a montar a los técnicos, una empresa de Barcelona que se llama Idea Sonora, que es quien ha hecho el montaje, después de un primer trabajo de Marina Pérez Trigueros, que es quien ha hecho el premontaje. Y entonces es el 1.10. La fecha 1 de marzo y se publicó finalmente el 16 de marzo, creo que es. O sea, esto es 15 días antes de que saliera, estábamos haciendo todavía algunos cambios. ¿Veis que tiene colores? Eso que se ve ahí como verde es un amarillo que yo tengo aquí en la pantalla y que básicamente son indicaciones. Esos colores, una especie de indicaciones dinámicas internas. Sabemos que lo que está en verde, esto es indicaciones para el técnico, para que meta diseño sonoro. Ahí pone arrancar con el sonido de la votación que se estaba produciendo antes de que entrara Tejero. Esto es locución, 23 de febrero de 1981, ¿no? Esta la hace Marta, por cierto, este episodio. Vuelve otra vez sonido ambiente, quieto todo el mundo. Arranca la música de tensión y el nombre de la música para que el técnico monte esa música. Sigue la locución. Termina aquí el ambiente del 23F, va haciendo fade out, es decir, desciende donde quede bien entre la narración anterior y la siguiente, ¿no? Para que el técnico vaya ejecutando. Son, pues no sé cuántas páginas tiene este guión, pero si son 30 minutos de episodio, puede que sean 16 páginas de guión aproximadamente. Y el nivel de explicaciones, pues ahí lo veis. Y ahora aquí luego empiezan los cortes. En Julio lo teníamos en color rojo, Antonio Luque Naranjo, que fue su secretario, en color negro. Aquí le decimos al técnico que haga una pausa, en fin. Vale. Viendo eso, vamos a escucharlo, ¿vale? Barrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo. 23 de febrero de 1981. A las 6 de la tarde, Julio Anguita está tomando café en un bar del centro de Córdoba. ¿Qué hace todo el mundo? Julio era un hombre casado y con 3 hijos pequeños. También era alcalde de Córdoba, el único alcalde comunista de una capital española. Termina el ambiente del 23. De todas las decisiones que Anguita pudo haber tomado en ese momento, eligió ir directamente a su despacho en el ayuntamiento. Le digo a las limpiadoras que se vayan, se echaron a llorar, digo, ustedes fuera, ¿usted qué va a hacer usted fuera? Y en ese momento está solo, pero fue porque llegué el primero. A mí me llamó Julio a las 6 de la tarde por ahí y me dice, vámonos al ayuntamiento.
Julio me llamó, yo me fui para el ayuntamiento, se presentaron los portavoces y nos quedamos con él. Cuando ya con el golpe se confirmaba, pues mandó Julio cada uno a su casa y llamó al jefe de la policía local. El jefe de la policía era un personaje que había sido de la División Azul. Había estado en Rusia con la intención de matar comunistas. Él cuenta, dice, yo no sabía en qué situación estaba aquel hombre, si estaba para defender la alcaldía o lo que estaba era para ser de los primeros de meterle mano al alcalde. Cuando yo llegué estaba Julio Anguita en la mesa, me dirigí a la mesa, hablé con él y entonces me dice, mira. Y él sacó la pistola, que tenía la pistola pequeña, la sacó y la puso tapada con un folio encima de la mesa, ¿no? Y claro, cuando llega este hombre, llama a la puerta del despacho, pasa, impecablemente vestido de militar, o sea, de policía, ¿no? Con esas botas altas que usaba, era impresionante, era un hombre más alto. Y entonces Julio acerca la mano a donde tiene la pistola, tapada con el folio, y ese hombre se cuadra, pega un taconazo que retumbó en toda la habitación. A la orden de vuecencia, señor alcalde. ¿Qué manda el señor alcalde? Momento en que Julio retira la mano de donde la tenía, porque efectivamente el hombre se puso a disposición del alcalde. En aquel momento asumí mi muerte con una serenidad tremenda. Al día siguiente, perdón por la expresión, pero me va a entender la gente, me acojoné. Ese es el comienzo del podcast. Habéis visto aquí en el guión que había algunos cortes que tenían marcas en colores. Son los últimos recortes, digamos, que le hicimos a los cortes, ¿no? El corte, si queríamos que tuviera solamente 30 minutos el episodio y de pronto un corte de Herminio se hacía un poco largo, pues le indicamos que aquí tiene algunas palabras. Eso es una manipulación total, pero siempre y cuando no modifiques el mensaje y la intención de lo que iba a contar, es una estrategia narrativa para que tenga fluidez el podcast, ¿no? En este caso, utilizamos la anécdota de que Julio se encierra en el despacho con la pistola el 23F para arrancar, 1981, a pesar de que Anguita nace en el 41. Y utilizamos eso como un elemento narrativo para captar la atención del oyente, ¿no? Y todo eso después de hacer decenas de mapas, composites digitales con algunas aplicaciones que te permiten, en el episodio 1 voy a poner la pistola, ahí el 23F, no, la voy a llevar al 2, entonces movíamos las cosas de episodio para intentar encajarlo, hasta que finalmente decidimos llevarnos al episodio 1 la historia de la pistola, porque creíamos que iba a hacer que la gente se quedara a escuchar el podcast. Os animo a que lo sigáis escuchando. Hemos estado 1 año y medio haciendo el trabajo, sí. Sí, son 3 horas finales de audio, son 6 episodios, aproximadamente 30 minutos cada uno, y hemos estado 1 año y medio. 1 año y medio desde el proceso de documentación al de guión, y nosotros no hemos hecho el montaje. Yo, por ejemplo, monto para mis clientes, algunas cosas las monto yo. Cuando veo que se me va de madre, porque son cosas que ya no sé, lo saco y lo subcontrato, ¿no? Pero en el caso de esto era evidente que esto tenía que montar una empresa que se dedica a hacer eso, porque lo estábamos mareando con quita este corte, pon este corte, sube la música más, baja la música. No, al final esta escena la queremos llevar al episodio 4, que creemos que encaja mejor ahí. Venga, entonces esa parte, la parte de ejecución, nosotros le hemos pasado estos guiones a Idea Sonora, que es la empresa que lo ha hecho. Y ellos, con todos los audios, veis que por ahí también hay algunos códigos de tiempo, por ejemplo aquí. Esto quiere decir que del audio 1200 de Anguita, en el minuto 21 es cuando decía eso. O del audio 1016 de Antonio Luque Naranjo, cuando llevamos 1 hora, 11 minutos y 13 segundos de entrevista con él, dijo esa frase que era la que queríamos, ¿no? Todo esto previo a transcripción de todos los audios. Todos los audios se han transcrito a través con una aplicación que te transcribe todo el audio. Y luego repasa, nosotros lo que hacemos, repasamos, imagínate, las 4 horas de Herminio, que son a lo mejor 35 o 40 folios de texto. Pues ahí seleccionamos, esto consideramos que puede entrar, esto también, no sé qué, y luego es como un puzzle, va encajando, ¿no? Es fascinante, o sea, a mí me ha flipado eso, o sea, ese trabajo de poder dedicarle 1 año y medio,
que yo venía a hacer programas radiofónicos diarios, imaginaros con el nivel de producción. Vámonos que nos vamos, hoy a quién llamamos para la entrevista de no sé qué, ¿no? O sea, tener 1 año y medio, es verdad que un ritmo un poco intenso de trabajo, pero ha sido súper satisfactorio, sí, porque el resultado final es que dices, es que quiero seguir haciendo esto, claro. Bueno, pues esto es un guión complejo. Es un guión complejo. Hay guiones mucho más simples, ¿no? Como este, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? O, no sé, un conversacional en el que tú tienes una serie de preguntas, en el que tienes que hacer una preentrevista con quien te va a atender, ¿no? Perdonadme. Aquí. Ya estoy terminando. La preentrevista consiste en que tú, antes de grabar a esa persona, puedes hacer una especie de exploración. Oye, tal, hace tiempo que no te veo, vamos a hablar la semana que viene y vamos a grabar, no sé, que no quiero dejarme nada. Oye, pues, ¿cómo estás con este tema del que vamos a hablar? Pues mira, hay una novedad ahora que ha pasado, ¿no? Esa preentrevista que sirve en muchos casos, si tienes confianza con el entrevistado, pues para asentar la entrevista. Y si no tienes confianza con el entrevistado o alguien que está muy verde, te obliga a tener pues mucha grabación. Hay un problema en las producciones y es que si las grabaciones se van muy largas, se ralentiza todo el proceso después. Si tú te vas a casa con una entrevista de 3 horas, trabajas luego con ese material, es un coñazo. Yo también lo aprendí en el periódico, que yo a veces me sentaba con un entrevistado y tenía solamente una página y hacía 45 minutos de entrevista. Me acuerdo que me decía Carmen Lozano, decía, yo tengo una página, 15 minutos de entrevista, no cuelo ni una pregunta más, porque luego tengo que ponerme a editar. Pero claro, hay veces que tú al entrevistado tienes que darle espacio y que se relaje, y a lo mejor no te cuenta eso hasta la 1h30 de conversación, ¿no? O entrevistas que han sido delicadas, de personajes que tenían con Julio o que tuvieron con Anguita algún momento de fricción en su vida. Pues tú no vas a sentar a Rosa Aguilar con quien tuvo un momento de fricción y la primera pregunta es decir, ¿por qué os peleasteis? Pues necesitas 2 horas de conversación hasta que ya entra y dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué os peleasteis? ¿No? Y ya, entonces depende, ¿no? Bueno, cuando acaba todo de las grabaciones, uno se va a casa y vienen los problemas porque, claro, tiene que montar, tiene que editar, tiene luego que alojar, tiene que distribuir y tiene que promocionar, ¿no? Por ser ya muy sintético y terminar aquí, el alojamiento uno lo hace a través de plataformas en los que sube el fragmento de audio que ha hecho, ya sea un conversacional, ya sea un documental, y luego desde esa plataforma puede derivar a otras plataformas de escucha. O sea, uno no aloja o no tiene por qué alojar en Spotify, sino que puede alojar, por ejemplo, en Spreaker o en Omni, y a partir de ahí ya distribuye. Le da un botoncito y dice, pues quiero que vaya a Spotify, quiero que vaya a Apple Podcast, quiero que vaya a Google Podcast. No siempre se hace así, porque en función de las métricas, cómo quieres conseguirlas, a veces es más recomendable subirlas también a otros canales, en fin, eso tiene un poco más de complejidad. Pero el caso es que cuando tú tienes tu audio ya hecho, lo vas a subir. La edición de los audios, yo habéis visto que he puesto antes lo del audio branding con Audacity. He traído Audacity, que es una herramienta gratuita para editar audio, con unos niveles, hombre, que permiten hacer bastantes cosas. No, es que ya estoy un poco a un nivel mejor, pues te puedes ir en Adobe, la gente monta en Premiere, monta también en Audition. O Pro Tools, es una herramienta que se utiliza mucho en montaje de sonido. Hindenburg, que es otra gratuita, que también tiene un montón de posibilidades, hay tutoriales en Internet. Pero si vais a empezar con algo poquita cosa, Audacity es un buen programa para arrancar. Y luego siempre hay que reservar una parte del presupuesto o de la energía, sin el presupuesto, para la promoción. Tú tienes un buen material, consideras que has hecho un buen reportaje o un buen documental o un buen conversacional, pero tienes que poner ahí material para redes sociales, fragmentos, capturas, una buena carátula, en fin, todo este material. Dejo aquí para terminar mi favorito, ¿vale? Y un código QR con la presentación por si alguien se la quiere llevar. Rápidamente hago un repaso muy rápido. Radio Ambulante es un podcast narrativo de no ficción que está basado ahora en Nueva York, pero que su origen es peruano. Son latinoamericanos que decidieron contar la historia de Latinoamérica y que eso les llevó finalmente a estar alojados en la radio pública americana, en NPR. Ay, perdón. Le he dado, ¿no? Ahí.
en la NPR, en la radio pública americana. De eso no se habla, que es el podcast que ha hecho Isabel Cadenas Cañón. Está con la segunda temporada ahora, es súper sensible, un podcast muy cuidado, en el que hay poco ruido, en el que hay, bueno, maravilloso. This American Life, que es el podcast referencia que hace Ira Glass, que es el conductor, el host que se dice de ese podcast, cuyo libro Out on the Wild fue el que leímos para salir de una cosa que se llama el bosque alemán, o que él llama el bosque alemán, que es el momento en el que tú vuelves, que está bien, está por aquí ilustrado, es el momento en el que tú vuelves a casa con 40 entrevistas de 3 horas de duración. Te metes en el bosque alemán y dices, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿No? Pues él te da una serie de pautas. Ese libro es maravilloso. Si alguien quiere aprender narrativas de podcast, es una fantasía. Pues el podcast que tienen es This American Life, que tiene el premio Pulitzer, está muy bien. Si no sabéis de mí, es una historia que ha hecho Producciones del Caos, muy chula también, sobre un español que se va a luchar contra el ISIS. Ex-Rey, tanto la primera como la segunda, es el podcast que cuenta la historia que no nos habían dejado nunca contar sobre los Borbón. Un tema al día, hoy en El País y Pausa, son dailies, son podcast diarios que hace el diario.es, El País y El Confidencial, con temas que no están totalmente vinculados a la actualidad en algunos momentos, eso también te da cierto reposo. Su atención, por favor, que habla sobre la economía de la atención y cómo ahora ya lo que quieren captar todo es nuestra atención para poder monetizarla. Tema Libre, que es un podcast de anagrama en el que sientan sin presentador a 2 escritores y hablan de algunos temas libres, está chulísimo. El Hilo, que son de Radio Ambulante también, que hablan, es como un daily vinculado con historias de Latinoamérica, no tan narrativas, sino más informativas. El Guerrillero es el podcast que estoy escuchando ahora, que lo ha hecho Almudena Ariza, que cuenta la historia de su cámara de televisión, su compañero cámara de televisión en París, durante la corresponsalía de Almudena Ariza, que ella dice que llevaba toda la vida buscando historias y no se dio cuenta hasta muy tarde que la historia más potente la tenía al lado. Su cámara había sido un guerrillero de un movimiento, según los milicos y Pinochet, terrorista que intentó matar a Pinochet, ¿vale? Se han cumplido 50 años ahora del golpe de Estado y lo han sacado ahora mismo, está chulísimo. Costa Nostra, que es el podcast que se llevó el premio Gabo en la categoría de audio a la que estuvimos nominados y que no pudimos llevar a nosotros, pero este sí se lo llevó y es fantástico, es la historia sobre la Costa del Sol, con todas las mafias, entrevistas a sicarios, a policías, muy guapo, lo ha hecho Antonio Pampliega, uno de los periodistas señeros de España y que estuvo secuestrado en Siria durante un tiempo. Misterio en la Moraleja, si no lo habéis escuchado, escucharlo, es divertidísimo. Eva Lamarca cuenta, como si fuera una especie de relato a lo Agatha Christie, cómo investiga la existencia de un voto a Podemos en un distrito de La Moraleja. Un único voto a Podemos en la mesa del distrito tal de La Moraleja, que le sorprende tanto, dice, ¿quién ha votado a Podemos? Entonces abre una investigación, habla con todos los pijos de La Moraleja para ver quién ha votado a Podemos allí. Este es para aprender inglés, también lo hay, Six Minutes English de la BBC. Este es Guerra 3, que es una ficción sonora. La he traído porque fue una de las más potentes que sacó Podium Podcast y no hemos hablado mucho de ese género, pero está muy bien, ¿no? Hemos dicho que Bloom, por ejemplo, una ficción sonora del extraordinario patrocinada por Turismo de Suiza. Yo a veces me pregunto por qué no vamos a hacer una ficción sonora que nos lleve, por ejemplo, al Museo Julio Romero de Torres o al Gran Teatro de Córdoba o al edificio de no sé qué sitio para fomentar esas marcas, ¿no? Y un podcast de salud, por supuesto, que es el podcast del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que no es solo porque me encante el propio formato y porque hay vínculos evidentes entre quien lo hace y yo mismo, sino porque además creo que ha apostado por hacer podcasts narrativos cuando lo más fácil sería sentar a un médico a que hablara. Y hace con historias, ¿no? Y tiene todo ese relato que decimos de que haya una presentación, un nudo de desenlace, que haya un conflicto y que de pronto te cuente historia del Hospital Reina Sofía con la capacidad de conectar con esa historia y con todo el arco narrativo que debe tener, ¿no? Y ya está. Muchísimas gracias por aguantarme. Me he pasado bastante de tiempo. Perdón. Las
charlas que tienes, que da Sí, mucho escucharte, aparte de lo interesantísimo del tema. No sé si alguien por supuesto, querrá te podía haber hacerte alguna interrumpido, pregunta cortita, porque estamos ya un poquito fuera de tiempo. A ver, Venga. por aquí primero. Si yo sé que Rafael, tú estás ahí con tu línea y ya lo hablamos la otra vez. Yo, si hay financiación, no me cuesta nada hacerlo. Me encantaría, ¿no? Por aquí. Sí, yo quería saber tu opinión sobre los podcasts que además se graban en vídeo, ¿no? Porque hoy en día es como tendencia. ¿Crees que en cierta manera, bueno, se convierte al final en algo así como si fuera un programa más que un... Muchas gracias. Más que algo únicamente, ¿no? Que podamos oír, porque ya sí que requiere un poquito más de atención hacia la imagen, ¿no? Se vuelve a tornar en un producto audiovisual, sí. que no es el origen del podcast precisamente. Pero mi pregunta es si tú consideras que no solo es una tendencia, sino que resulta igual o más efectivo que el que tiene solamente sonido. Depende del tipo de producción. Por ejemplo, en las pasadas elecciones nos llamó Hacemos Córdoba, hicimos para ello un par de episodios, porque no había tampoco mucho más presupuesto, y las opciones eran, sentamos al candidato y habla de su programa electoral, lo hacía con un montón de jóvenes, y dijimos, vamos a grabarlo en vídeo también. ¿Por qué? Porque si queréis llegar a los jóvenes para que voten los jóvenes, hay que hacer vídeos verticales para redes sociales. Entonces, en ese caso, ¿hicimos un vídeo podcast? Pues sí, lo hicimos, sí. En el caso de Anguita, pues yo no puedo hacer un vídeo podcast. No puedo hacer un vídeo podcast. He visto imágenes ahí de Pedro J, pues esta no había presupuesto, la grabé con el teléfono móvil y dije, bueno, esta pregunta que sé que a Pedro J puede decir algo interesante para llevármelo en vídeo, le grabo un fragmento en vídeo, o a Pablo Iglesias, ¿no? O a Yolanda Díaz, ¿no? Vale, lo hago así. Pero es que eso es otro proyecto. Si vamos a hacer un documental audiovisual de Anguita, habrá que ver si se hace en el futuro, pero un presupuesto radicalmente diferente, ¿no? Sobre los conversacionales que ponen cámara y graban, se convierte en un producto audiovisual sorprendentemente con una calidad extraña y baja, en el sentido de que la televisión ha evolucionado tanto, ¿no? Imagina un programa de Buenafuente, ¿no? Las cámaras calientes están volando por allí, los primeros planos, la orquesta aquí, y de pronto empieza a petarlo un programa que tiene 2 cámaras fijas, que a veces son móviles, ¿no? Y lo graba. Pues si a la gente le interesa, me parece bien. Es que depende de... O sea, yo no soy... También hay como una historia ahí de a favor o en contra del vídeo podcast. Bueno, depende. Depende de para qué, ¿no? Puede ser útil para algunas cosas, ¿no? Hay muchos vídeo podcast que tú lo puedes estar escuchando sin verlo. Hasta que ellos de pronto dicen, pero fíjate la foto de y la enseña a la cámara. Entonces ya te asomas a la imagen. Pero en muchos casos tú estás escuchando en realidad, no estás viéndolo, ¿no? No sé si te he dicho, básicamente te he dicho que depende, que no lo sé, ¿no? ¿Alguien más? Oye, muchas gracias, de verdad, por venir, ¿eh? Pues muchas gracias a él.